Buenos días, chicos y chicas de primero de bachillerato. Ahora vamos a ver la transmisión del impulso nervioso. Es una parte un poquito compleja, pero espero que con esto que he preparado sea más fácil. Bien, el impulso nervioso es una señal eléctrica que se va a transmitir entre las neuronas y esta señal eléctrica lleva la información bien de receptores, bien la respuesta desde el cerebro. Recordad que Santiago Ramón y Cajal descubrió que las neuronas eran unidades separadas que se comunicaban y formaban una red, pero separadas. A través de ellas se van a transmitir este impulso nervioso. Bien, ¿y cómo lo van a hacer? Aquí tenemos dos neuronas. Vamos a ver cómo se transmite el impulso nervioso. Si os fijáis, entraría por la dendrita de una de ellas, pasaría todo a través de ella. En el axón salta a la siguiente en una parte que se llama sinapsis y luego ese impulso continúa por la siguiente neurona. Bien, entonces vamos a ver dos partes dentro de la transmisión del impulso nervioso. La propagación del impulso nervioso a través de la neurona y por otro lado la sinapsis. ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces, para la transmisión a través de la neurona necesitamos fijarnos en la membrana. La membrana va a tener que estar polarizada. ¿Qué quiere decir esto? Que a un lado y a otro va a haber distintas cargas. ¿Sí? Eso se llama la polarización de la membrana. Bien, vamos a ver cómo se consigue. Aquí tenemos una membrana. Si veis, a ambos lados de la membrana hay diversos iones, que ahora vamos a verlos. Y muy importante, en la membrana hay dos proteínas fundamentales. La proteína que se conoce como bomba de sodio y otra proteína que se conoce como fuga de potasio. Vamos a ver ahora cómo se consigue ese distinto potencial a un lado y a otro, es decir, esas distintas cargas a un lado y al otro de la membrana. Bien, nos fijamos que la parte de arriba es el interior celular y la parte de abajo es el exterior celular. ¿Sí? Primero, la que va a actuar es la bomba de sodio-potasio. Como dice su nombre, va a transportar sodio y potasio. Primero, transporta 3 iones de sodio al exterior celular y mete 2 iones de potasio al interior. Todas estas bombas van a estar trabajando todo el rato metiendo y sacando potasio. Bueno, sodio y potasio. Y si os fijáis, dentro de la célula parece que queda más cantidad de potasio, ¿sí? Lo que está en azul. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Va a intervenir la otra proteína, que es la fuga de potasio, y va a dejar pasar a través de ella, a favor de gradiente de concentración, el potasio. Entonces, ¿qué pasa? Si os fijáis, el lado externo tiene muchísimas más cargas positivas que el lado interno. Esto se conoce como potencial de reposo, en el que en el exterior celular hay cargas positivas y en el interior celular la carga es más negativa. ¿Sí? Este potencial es lo que nos va a permitir transmitir el impulso nervioso. ¿Y cómo se transmite? Con la despolarización de la membrana. Vamos a verlo cómo se va a transmitir. Llega la señal nerviosa y deja que se despolarice, es decir, que se intercambien las cargas. Y finalmente sale la señal nerviosa. ¿Qué está pasando aquí? La membrana se hace permeable a la entrada de la carga positiva, es decir, en este caso de los iones sodios. A este potencial de cambio, este cambio que está sucediendo en la membrana, se le conoce como potencial de acción. Y al final es el impulso nervioso. ¿Sí? Volvemos a ver cómo sucede. Entra la señal nerviosa, dejan pasar los iones sodio y si os fijáis, por detrás viene la repolarización de la membrana. Vuelven a recuperarse las cargas para así poder transmitir un nuevo impulso nervioso. Sé que es un poco complejo, pero espero que así
lo hayáis entendido. Bien, después en las membranas puede haber la vaina de mielina que hace que esta reacción sea muchísimo más rápida, ¿sí? Bien, ahora vamos a la parte de la sinapsis. Por un lado tenemos la neurona transmisora que está aquí y la neurona receptora. De la neurona transmisora vemos el botón terminal, que sería el final del axón, y de la neurona receptora vemos la dendrita. Esto que hay aquí es el espacio sináptico, que también se conoce como sinapsis, y las bolitas que veis aquí son los neurotransmisores. Entonces, para transmitir la señal nerviosa, vamos a usar los neurotransmisores en la sinapsis, de una neurona a otra, ¿sí? Bien, os he hecho este dibujito para que lo entendamos mejor. Primero llega la señal nerviosa, que decíamos que era una despolarización de la membrana. Bien, primero nos fijamos que aquí está la neurona transmisora, el botón terminal. Esta sería la dendrita de la neurona postsináptica, ¿sí? Es decir, la neurona receptora de la señal. Aquí tenemos los iones calcio en el exterior. Aquí las vesículas con los neurotransmisores. Y entonces empieza. Primero se despolariza la membrana. Esta despolarización hace que la membrana se vuelva permeable a iones calcio. Estos iones calcio van a hacer que las vesículas que contienen los neurotransmisores, que son los que están en violeta, se abran y salgan los neurotransmisores. Los neurotransmisores se van a unir a los receptores, que son los que veis en azul. Y cuando se unen los receptores, ¿qué va a pasar? Que vuelve a empezar el impulso nervioso de nuevo. ¿Sí? Y ahora continúa nuevamente por la siguiente neurona. ¿Bien? ¿Fácil, más o menos? Bien, los neurotransmisores son unas moléculas que intervienen en la sinapsis y según el tipo de neurotransmisor que haya en esa sinapsis, se van a generar diversas reacciones. Hay neurotransmisores como la acetilcolina, la norepinefrina, serotonina, dopamina y glicina. Y vosotros para hoy tenéis que buscar qué efectos causa cada una de ellas en nuestro sistema nervioso. Bien, y después hay una parte muy interesante también de la transmisión del impulso nervioso, que es cómo llega esa señal a los músculos. Recordáis que la unión entre el sistema nervioso y los músculos se conoce como placa motora. Si aquí os fijáis, tenemos por un lado la neurona transmisora y el botón terminal, ¿sí? Y aquí el músculo. Esta unión se conoce como placa motora. Normalmente están como más aproximados, pero para que lo veáis bien, lo he hecho así yo un poquito más separado. Y funciona muy parecido a la sinapsis. Tenemos los iones calcio fuera, tenemos aquí otra vez las vesículas, ¿sí? Y ahora llegaría la despolarización de la membrana. Esta despolarización permitiría la entrada de iones calcio. Los iones calcio hacen que se abran las vesículas con los neurotransmisores. Y los neurotransmisores se unen a los receptores. Cuando estos se unen en el músculo va a haber una diferencia, y es que va a permitir la entrada de los iones calcio al interior del músculo. Cuando entran, van a hacer que comience la contracción muscular. Si os acordáis, en la contracción muscular intervenía el calcio. Bien, tareas para hoy. Explicar al completo cómo es la propagación del impulso nervioso, lo que os he explicado ya de cómo entran y salen los iones y después cómo se produce esa despolarización. Explicar al completo el proceso de sinapsis y el proceso de la placa motora, más la pregunta que tenéis antes. Y esto es todo.